Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. 2 de mayo, ya estamos en mayo, es increíble cómo pasa tiempo, aún en la pandemia. Pero una de las cosas que me impresionó cuando fui a Chicago en el seminario fue de mi clase de misiones. Eh, de aprender de todas las personas que fueron a empezar iglesias en otros lugares y así es como me impresiona mucho. Uno fue Hudson Taylor. Él nació en mayo de 1832 en Inglaterra. A la edad de 21 años fue a la China para ser misionero. Conoció a su esposa ahí, pero cuando Hudson contrajo hepatitis, tuvieron que regresar a Inglaterra y se quedaron por 4 años. Pero antes de regresar a su tierra, Dios había puesto en su corazón desde de empezar su propia agencia misionera. Y un domingo, el 25 de junio de 1865, Hudson no pudo aguantar ver una congregación de 1,000 o más gozándose en su propia seguridad, mientras que estaban en Inglaterra, mientras millones estaban falleciendo sin el conocimiento del Evangelio. Ese día fue cuando tomó forma la idea de empezar la misión al interior de la China. Un año después, Hudson con su familia y con 16 personas más empezaron un viaje de 5 meses y medio por el océano a la China. Adoptó la vestidura tradicional de los chinos y aprendió su idioma casi como un nativo. Dios puso en Hudson este deseo de compartir el Evangelio de Cristo en la China. Cambiaron el nombre de la agencia en 1993, pero 155 años después de su fundación, se sigue sirviendo en 12 países en Asia del Este, como de 3,000 personas entre misioneros y personal en la oficina. Pero mucho tiempo antes, Dios había puesto este mismo interés por los no creyentes en otro personaje. Y hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Iniciamos con la segunda parte. El pasaje que vamos a estudiar es Romanos 9, del 1 al 5. Y hay un notorio contraste entre el final del capítulo 8, el gozo de la seguridad y la salvación, de que nadie ni nadie puede separar del amor de Dios, y el tema que inicia en capítulo 9 es muy diferente. Pero hasta este punto, Pablo escribía cosas como Romanos 2, 28, 29, de la circuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era la marca del más orgullo para un judío. Pero Pablo está diciendo, solo porque naciste judío, fuiste circuncidado y sigues la ley de Moisés, no significa que eres un verdadero judío. Esas cosas nada más son cosas externas. Lo que hace a un judío verdadero es un cambio de corazón. Una circuncisión de corazón, que significa que el pecado y la maldad son quitadas. Y esto se refleja en una vida cambiada, un estilo de vida diferente. Aparte de escribir esto, en Romanos 3:28, concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Después de leer estas declaraciones, sus lectores judíos seguramente se preguntaban, ¿por qué? Porque la circuncisión no vale nada.
¿Por qué seguir la ley? No nos salva. ¿No somos el pueblo escogido de Dios? ¿No cuenta para nada esas cosas? Entonces, empezando en el capítulo 9 y terminando con el capítulo 11, Pablo contesta esas dudas y escribe acerca de la nación de Israel. En los próximos 3 capítulos vamos a estudiar acerca de la nación de Israel y el plan de Dios para ellos. Entonces empezamos con el versículo 1, capítulo 9, hasta el versículo 5. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Y empezamos la segunda mitad de este libro. Y, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que está diciendo Pablo en esos versículos en cuanto a sus compatriotas, su propia gente, los judíos. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver 4 puntos en estos 5 versículos. Y el primer punto es la sinceridad de Pablo. Empezamos con el versículo 1 y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Para empezar, quiere que sepan que lo que va a decir es la verdad. No es mentira. A Dios le encanta la verdad. Hay varios versículos. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis, ni no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Si vemos Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Salmo 34, el autor escribe en versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y Pablo sabía todos esos pasajes y dije a sus compatriotas, los judíos, tal vez no lo vas a creer lo que voy a decir, pero es la verdad. Para enfatizar este punto más, dice verdad, digo, en Cristo. Pablo escribe en varias de sus cartas que Cristo vive en nosotros. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o menos que estáis reprobados. Cada persona que está viendo, ¿sabes que Cristo vive en ti? Si estás en la fe, ¿sabes esto? Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ya dice que está en nosotros, pero ahora habla de propia vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si has puesto tu fe en Jesús, entonces Cristo vive en ti y vivía en Pablo. Cristo sabe todo lo que piensas, todo lo que sientes. Y Pablo dice aquí, voy a decirles algo, no es una mentira. Y un Cristo que vive en mí, que conoce todo de mí, sabe que lo voy a decir es verdad. ¿Sería suficiente? No, para mí, para los judíos. Pero espera. Sigue versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ok. Digo la verdad, Cristo conoce mi mente y sabe que estoy diciendo la verdad, pero ahora agrega la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y habla de su conciencia. Nuestro hermano Javier nos mandó un devocional sobre una conciencia limpia ayer por la mañana. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia. La conciencia es la voz adentro de nosotros, y somos sus hijos, Espíritu Santo, que nos dice que estamos bien o que estamos mal cuando decimos o hacemos algo. También Pablo dijo en Hechos 23:1, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, hermanos, y con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, una pregunta. ¿Podemos siempre confiar en nuestra conciencia? No. Como todo lo demás en la caída en el huerto de Edén, nuestras conciencias también cayeron. Sabemos que si estamos luchando con tomar una decisión de hacer algo o no, y no tenemos una conciencia limpia, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Y dice Santiago 4:17, ya que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no podemos hacer algo con una conciencia limpia, aunque otro hermana en Cristo no tenga problema, para nosotros es pecado. Nuestra conciencia nos condena. Pero si lo hacemos de todos modos, sabiendo que está mal para nosotros, la próxima vez es más fácil de hacerlo. En poco tiempo nuestra conciencia ya no nos condena. Y lo hacemos aunque en el principio teníamos muchas dudas. Tito 1:5 lo llama una conciencia corrompida. Y más adelante en Romanos 14, Pablo habla de la misma cosa en versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hacen fe con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si somos hijos de Dios, como guardamos nuestra conciencia limpia, seguros que estamos haciendo las cosas que agradan a Dios y que no domina una conciencia corrompida. Siendo llenos del Espíritu Santo, o sea, siendo controlados por Él. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando las personas están borrachas, el vino los controla. Pablo hace una comparación con el Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu, somos controlados por Él. Somos llenos cuando estamos haciendo regularmente nuestros tiempos devocionales, escuchamos música cristiana, nos conectamos para escuchar sermones, somos parte de estudios bíblicos, conferencias, todos con sana doctrina. Estamos alimentando nuestra conciencia con buena comida espiritual. Así nuestra conciencia no llegará a ser corrompida. Y Pablo dice, les digo la verdad y Cristo es mi testigo. Y ahora agrega la intervención del Espíritu Santo en su conciencia para confirmar que lo que va a decir es verdad. Debe ser muy importante lo que va a decir, ¿verdad? Pues vamos a ver. El versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No hay manera de suavizar o adornar esto. Pablo estaba muy triste y continuamente tenía dolor en su corazón y tiene como testigos a Cristo y el Espíritu Santo para afirmarlo. Su corazón estaba roto. Estaba cargando continuamente una carga muy grande sobre sus hombros y no estaba mintiendo. Pero tenemos que recordar que también en Filipenses 4:4, Él nos escribió un mandato. ¿Se acuerdan qué es? Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. Por un lado, tenía tristeza y dolor continuo en su corazón, pero al otro lado, se gozaba de su relación con Dios. Así somos nosotros. En medio de nuestra tristeza y dolor también nos regocijamos porque tenemos nuestra relación con Dios. Y un día vamos a estar en su presencia. Todo el sufrimiento aquí no se comparará con la eternidad en el cielo. Entonces, vimos punto 1, la sinceridad de Pablo hacia los judíos. Ahora veremos 2, la compasión de Pablo por los judíos inconversos. El versículo 3 nos dice que porque tiene tanta tristeza y dolor en su corazón. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Wow! Increíble. Estaba triste y continuo dolor porque sus hermanos, o sea, los judíos, sus parientes según la carne, no conocían a Cristo. Por lo que escribió en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los últimos versículos del capítulo 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía que cuando una persona es salva no puede perder la salvación. Pero aquí estaba dispuesto, si fuera posible, a ir al infierno en lugar de todos sus compatriotas que rechazaron a Jesús cuando vino hace 2000 años y siguen rechazándolo hasta hoy. ¿Puedes identificar con Pablo y con Hudson Taylor en su compasión por los inconversos? Tenemos seres queridos que no han conocido a Jesús y sufrimos porque no queremos que mueran sin haber creído en Cristo, pero pues sabemos que su destino es la condenación eterna. ¿Daríamos lo que fuera por verlos rendidos a Cristo? ¿Verdad? Pablo tenía un corazón grande para ellos. Sus hermanos judíos, un amor muy grande. Está diciendo que si fuera posible, él mismo iría al infierno para que judíos pudieran ser salvos. Como dije, no es posible que sucediera, pero Pablo le deseaba en su corazón. Si él pudiera ser el sustituto para ser condenado en lugar de ellos, y ellos vivieran en la eternidad con Dios y Jesús. Pues Pablo no pudo morir en lugar de ellos, y ni nosotros podemos ser sustituto de nadie, pero Jesucristo sí. Él es el que murió en la cruz para que todo aquel que cree no muera eternamente. Cada uno de nosotros, siendo muertos en nuestros pecados y delitos, merecemos el infierno. Pero Cristo, cuando vivió una vida perfecta y murió en la cruz tan cruel, fue el sustituto para ti y para mí. Cristo llevó nuestros pecados sobre él y ahora nos ofrece el perdón de pecados. ¿Quieres pedir perdón por tus pecados? Puedes hacerlo en ese momento, reconociendo que eres pecador o pecadora, que nada que puedes hacer puede llevarte al cielo. Y pidiendo que Jesús te perdone de tus pecados. Así es tan simple. Es la decisión más importante en tu vida. Entonces nosotros deseáramos que si fuera posible, fuéramos al infierno sin un familiar o buen amigo que tiene un corazón duro y rechaza el evangelio, pudiera ir al cielo. Este fue el corazón de Pablo por los judíos y sabían que no estaban mintiendo. Y tú y yo podemos llegar a este punto de nuestra preocupación por las personas sin Cristo. Honestamente, yo puedo decir que no he llegado ahí.
Pablo escribió en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la clave. Tenemos la mente de Cristo. Cristo murió por todos los pecadores y aún cuando estaba crucificando, dijo en Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En 2 Corintios 11 tenemos una lista de sufrimientos de Pablo. Leemos que después de 5 veces de ser azotado 39 veces, ser golpeado con varas, apedreado una vez, peligros por los propios gente, los judíos, Pablo los amaba tanto que deseaba morir, ir al infierno en lugar de ellos, para que pudieran ir al cielo. Y no es necesario, si posible, que hiciera tal cosa, pero Jesús lo hizo todo. Y Jesús y el Espíritu Santo eran sus testigos de que estaba hablando la verdad. Entonces ya vimos la sinceridad de Pablo hacia los judíos, la compasión de Pablo por los judíos inconversos. Y 3, las bendiciones de Dios hacia los judíos. En el versículo 4, Pablo explica la relación exclusiva que los israelitas tenían con Dios y 6 bendiciones que Dios les dio. Él no había desechado a su pueblo. Al contrario, confirmaría todo lo que dijo a Abraham y lo extendería a todas las naciones. Entonces, el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Aquí Pablo no se refiere a la adopción de individuos como que ponen su fe en Jesucristo y que nos da el derecho de llamar a nuestro Padre Celestial Abba Padre, como vimos en Romanos 8:15. Lo que Pablo está hablando es del pueblo de Israel y cómo Dios adoptó a toda la nación para ser su hijo. Éxodo 4:22, cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón con este mensaje. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El pueblo de Israel fue una nación escogida específicamente por Dios para ser su pueblo. ¿Y por qué a Israel? Porque Él es Dios y quiso hacerlo. Dios es soberano y hace lo que quiere. Vamos a ver esto más adelante en esos 3 capítulos. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser luz en medio de naciones paganas y perversas. Pero vemos que no siempre vivían así. Y Dios tuvo que castigarlos a través de naciones como Asiria y Babilonia. Entonces, primero, fueron su pueblo escogido y adoptado. La siguiente bendición de Dios hacia el pueblo de Israel era la gloria. La gloria de Dios con el pueblo fue exclusiva. Cuando salieron de Egipto, dice en Éxodo 13:21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esa fue la gloria a la que Pablo se refería. Cuando estaban en el tabernáculo, Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de Harón y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová apareció a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. En Éxodo 24:17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ese privilegio de tener a Dios constantemente con ellos, más fue para ellos, pero para ninguna otra nación. Entonces tenemos la adopción y la gloria. Ahora, el pacto es otra bendición. ¿Cuál pacto? Pues Dios hizo 4 pactos con Israel. Un pacto es un acuerdo entre 2 personas, en este caso entre Dios y Israel.
Dios no hizo ningún pacto con una nación que no fuera Israel. Y vamos a ver rápidamente, cada uno puede ser un sermón, pero vamos a ver los 4 pactos rápidamente. Primero, pacto con Abraham. En Génesis 12, 1 a 3, Dios prometió 3 cosas a Abraham. Una tierra, una gran nación y sería una bendición a otras naciones. Entonces tenemos el primer pacto es con Abraham. Segundo, con Moisés. Ese pacto fue condicional. El pueblo de Israel tuvo que obedecer lo más posible los 10 mandamientos y las 613 leyes para ser bendecidos. Y si no obedecían, recibirían maldición, como dice en Deuteronomio 11, 26 a 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ustedes escogen. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces tenemos un pacto con Abraham, pacto con Moisés. Tercer pacto es el pacto con David, el rey David. Ese pacto tiene que ver con que un descendiente de David siempre estará en el trono. Jesús fue al linaje de David, pero los judíos no lo reconocieron como rey, lo rechazaron. Segundo de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El cuarto pacto es nuevo pacto. Es un pacto hecho primeramente con la nación de Israel y finalmente con toda la humanidad a través de Jesucristo. En el nuevo pacto, Dios promete perdonar el pecado y habrá un conocimiento universal del Señor. Jeremías 31:33. Por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso fue el pacto, los 4 pactos que hizo con Israel. Con ninguno otro hizo un pacto. Entonces la adopción número 1, la gloria, el pacto o pactos. 4, la promulgación de la ley. La ley fue dada a Israel y ninguna otra nación. Recordamos lo que vimos en Romanos 3:20, ya que por las palabras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el reconocimiento del pecado. Cuando reconocemos el pecado en nuestras vidas y llegamos a los pies de Cristo y ponemos nuestra fe en Él, estamos confirmando que la ley está sirviendo su propósito. La ley tiene su valor, pero no en cuanto a la salvación, sino para mostrarnos nuestro pecado. Entonces la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y 5, el culto. Eso se refiere a todo este sistema de sacrificios encargado a los sacerdotes que empezó con Aarón, hermano de Moisés. Las ceremonias que llevaban a cabo primeramente en el tabernáculo y después en el templo que Salomón construyó. La purificación de los sacerdotes, su vestidura, los sacrificios de los animales sin defecto, el lugar santísimo que entraba una vez al año para cubrir los pecados del pueblo Israel en el año anterior. Todo este sistema fue dado nada más a Israel. Éxodo 29, 43 y 44 dicen, allí me reuniré con los hijos de Israel. En lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Increíble, ¿no? Qué relación especial Dios tuvo con su pueblo Israel. La adopción, la gloria, pacto, promulgación de la ley, el culto y final, dice las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de que el Mesías vendría y naciera, como dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto nos lleva hasta el último punto. Repasamos los anteriores, la sinceridad de Pablo hacia los judíos, la compasión de Pablo por los judíos inconversos, las bendiciones de Dios hacia los judíos, y 4, la promesa del Mesías cumplida. Terminamos viendo Romanos 9:5, empezamos así. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? Los judíos venían del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob, que fueron los grandes patriarcas, los líderes de sus familias que Dios usó para empezar la nación de Israel. No podemos olvidar a José, a quien Dios envió por anticipado a Egipto para preservar una nación de 75 personas cuando entró en Egipto y que creció a como 2 millones a 2 millones y medio de personas cuando salió de ahí luego de 400 años. La próxima frase dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Esta frase se refiere al nacimiento de Jesús, que también venía del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Aun siendo Dios, nació en forma de un bebé con el propósito de crecer y morir en una cruz a la edad de 33 años. Resucitó al tercer día y ahora está vivo en el cielo. Y aquí es donde todas esas bendiciones nos alcanzan a los que no somos judíos, porque hemos creído en Cristo. Dios le prometió a Abraham que sería de bendición a las naciones y lo cumplió en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Ya podemos pedir perdón por nuestros pecados y tener la vida eterna. Gloria a Dios. Y casi terminamos. El Mesías prometió, Jesucristo, en Romanos 9:5 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí claramente Pablo escribió que Cristo es Dios. No hay manera de negarlo. Juan 10:27-30 habla de la seguridad del creyente. Estamos en las manos de Dios y Cristo y nadie puede quitarnos de sus manos. Versículo 27, Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo y Padre. Y terminó por decir, yo y el Padre uno somos. No podemos negar que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Pablo afirma que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y Colosenses 1:15-17 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, o vivía en la eternidad, antes de todas las cosas, y en todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué más podemos decir de esto? Jesús, quien es Dios, creó todas las cosas y fueron creados para Él y cada cosa que existe está sustentado por Él. Entonces, la última frase dice, bendito por los siglos. Amén.
Cristo es bendito, sea digno de toda alabanza. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén significa que Pablo está de acuerdo con lo que escribió. Amén significa así sea. Entonces, los 4 puntos que vimos hoy fueron la sinceridad de Pablo hacia los judíos, la compasión de Pablo por los judíos inconversos, las bendiciones de Dios hacia los judíos y la promesa del Mesías cumplida. Pablo seguirá explicando acerca de la relación de Dios con el pueblo de Israel en capítulos 9, 10 y 11. Ahora, ¿eres judío? Yo tampoco. ¿Te sientes excluido de todas estas bendiciones? Pues no deberías sentirte así, es creído en Cristo. Recuerda que en Jesucristo tenemos la gran bendición que derivó de todos los que hemos descrito acerca de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y la salvación ahora que tenemos es por la fe en Cristo. Y termino con una pregunta. ¿Sientes compasión y una sincera preocupación por tus seres queridos que no han creído en Jesús? Sigue fielmente compartiéndoles el Evangelio con tu ejemplo, orando por ellos. Jesús es el sustituto perfecto. El Espíritu Santo hará su obra de convencimiento y de salvación en ellos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por lo que tú me enseñaste en este pasaje. Gracias, Señor, por que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, linaje, Señor, de Abraham, Isaac, Jacob, que nació, creció, murió en una cruz, resucitó el tercer día para ofrecernos la vida eterna. Y tal vez tú estás viendo y no sabes exactamente lo que estoy diciendo. No entiendes. Dios vino, murió en una cruz y llevó tus pecados y mis pecados sobre él. Resucitó el tercer día. Fue la confirmación que Dios aceptó su muerte en la cruz como pago por los pecados de todos. Entonces, primero, si nunca has pedido perdón por tus pecados, tienes que reconocer que eres pecador. También que todo lo que tú puedes hacer no te gana puntos para Dios. Puedes hacer muchas cosas buenas, pero no te lleva al cielo. Nada más lo que hemos dicho, que Jesús murió en la cruz, llevó tus pecados y mis pecados. Está vivo ahora y tú puedes pedir perdón. Entonces, si quieres orar conmigo en ese tiempo de terminar ese sermón, y abre su corazón para que Dios entre y darte perdón. Señor, reconozco que soy pecador y que todo lo que hago, las buenas cosas, no me lleva al cielo. Como los judíos que pensaban que por la circuncisión, por obedecer la ley, serían salvos, pero nada más es por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Señor, pido perdón por mis pecados. Sé que tu palabra es verdad. Que puedo pedir perdón y tú me perdones. Te doy gracias por salvarme.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues si oraste conmigo, o quieres más información, o tienes más dudas, puedes escribirnos ahí en Facebook o en YouTube y podemos estar en contacto contigo. Muchas gracias. Dios les bendiga.